Hola, muy buenas noches. El 2020 sin duda ha sido un año único, bastante complejo y difícil. Y en la próxima hora queremos revivir esas historias y esas noticias que marcaron a Costa Rica y el mundo en los últimos 365 días. Lo vemos de inmediato en este especial que hemos llamado Telenoticias Informe Final. Se trata de un allanamiento en Casa Presidencial. Y vamos a mover mar, cielo y tierra hasta encontrar a Alison. We didn't win it. We won it by a lot. 3, 2, 1. El coronavirus se extiende por China. El paso del huracán Iota es evidente. Ya se habla de 135 muertos y casi 5.000 heridos. Kobe Bryant murió este domingo en un accidente aéreo en California. Fue considerado una leyenda en el deporte. El homicidio de una anestesióloga ocurrida en un hotel en La detención de varios sospechosos de bloquear calles emite nuevos bloqueos. Vamos a comenzar con las historias de este informe final. En el mes de febrero, informaciones de prensa desencadenaron el mayor escándalo político del presidente Carlos Alvarado durante este 2020. Se trató de la creación de la Unidad Presidencial para el Análisis de Datos, que todos conocimos como UPAD. Esto trajo muchísimas críticas y también un inédito allanamiento a Casa Presidencial. Están diciendo los compañeros, una transmisión en vivo, una información de un allanamiento. En Casa Presidencial, en Zapote, donde en este momento están haciendo ingreso al edificio una importante cantidad de vehículos del organismo de investigación judicial y también de la Fiscalía. En ese momento pues empezamos a transmitir en vivo y es el instante donde llegan al portón de Casa Presidencial, piden que les abran, inmediatamente empiezan a ingresar los vehículos, yo ya estoy en vivo. Incluso debo indicarles que se está cerrando totalmente el paso frente a Casa Presidencial. Entonces es ahí donde yo, incluso en la transmisión, manifiesto que esto más bien es un allanamiento, es decir, que se está allanando la Casa Presidencial. En un hecho sin precedentes, 50 oficiales del organismo de investigación judicial, fiscales y jueces ingresaban con una orden de allanamiento a Casa Presidencial. La investigación, la firma de un decreto presidencial que permitía el nacimiento a un grupo de funcionarios llamado UPAD y que daba potestad para acceder a información confidencial. En este momento iba llegando a Casa Presidencial una de las personas investigadas, se trata de Alejandro Madrigal. Alejandro, ¿qué tiene que decir con respecto a esta diligencia? Compañeros, el proceso se ha judicializado. Los implicados, según la Fiscalía, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, su ministro de la Presidencia de ese momento, Víctor Morales Mora, y el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto Castro. Además de los funcionarios de la unidad, Diego Fernández Montero, Alejandro Madrigal Rivas y Andrés Villalobos Villalobos. También el Ministerio Público involucró a Félix Salas Hernández, quien era directora del despacho de Alvarado, y Luis Eduardo Salazar Muñoz, como asesor legal que dio visto bueno al decreto. La presencia de los miembros de los supremos poderes en el expediente obligaba a la fiscala Emilia Navas Aparicio y a los magistrados de la Sala Tercera en pleno a estar presentes en las pesquisas. A las 9:35 de esta mañana ingresó a Casa Presidencial el presidente de la República, Carlos Alvarado. Continuamos en las afueras del Ministerio de Planificación. Eran en total 10 allanamientos. Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación. No me dejan pasar. Su vivienda está siendo allanada en este momento también. Y las casas de habitación de los supuestos implicados. Todo con miras a encontrar documentación y pruebas sobre la creación de este decreto. Los delitos investigados: violación a datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. Las diligencias se extendieron en algunos puntos hasta la madrugada del día posterior, superando así las 36 horas de pesquisas. Por primera vez en la historia de nuestro país, el Ministerio Público realiza un allanamiento en Casa Presidencial.
El decreto fue publicado el 17 de febrero de este 2020 y permitía acceso a la unidad presidencial de análisis de datos a información de carácter confidencial con la que cuentan las instituciones públicas cuando así se requería, según lo dicta el artículo 7 de ese decreto. Situación que encendió las luces de alerta y levantó los cuestionamientos de diversos sectores. Pero, ¿qué implicaría ese acceso a información confidencial? Cuando el gobierno solicite el acceso a datos personales de los costarricenses que se debe hacer a través de una transferencia de datos, esta transferencia requiere por ley que se tenga el consentimiento de las personas o una ley que faculte esta acción. Al no tener este elemento, el decreto era ilegal e inconstitucional. Casa Presidencial intentó justificar sin éxito el nacimiento de este grupo. Algunos lo llamaron espía, otros no escatimaron en señalar que se podía estar ante un abuso o ilegalidad. El Ejecutivo no tuvo otro remedio más que derogarlo solo 4 días después de que había sido publicado en la Gaceta. ¿Qué debe hacer uno cuando le señalan un error y constata que existe? Corregirlo, enmendar y disculparse. Sin embargo, ya estaban en la mira de instituciones y otros actores políticos. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, realizó el 24 de febrero una visita a la presidencia para conocer cómo trabajaba esa unidad. Ese informe se sumó a las denuncias de 3 abogados penalistas que ya habían presentado sus reclamos ante el Ministerio Público para que se investigara la UPAD. Estamos aquí muy lejos de lo que se ha querido decir de una oficina de espionaje o algo así. En realidad estamos ante una iniciativa que persigue fines nobles y con los cuales el presidente más bien pretende cumplir con su deber de una correcta administración de los fondos públicos. La consecuencia política: 7 renuncias. Los empleados de la UPAD, Fernández Madrigal y Villalobos, dejaron su puesto. Sala renunció a la dirección del despacho presidencial y Salazar dejó su cargo como asesor legal, mas no a su labor como comisionado LGTBI ad honorem. Daniel Soto, por su parte, se fue del Viceministerio de Planificación y Víctor Morales Mora. Debo reconocer la torpeza política cometida. No tuvo otra salida que asumir la responsabilidad como ministro, renunciar a ese cargo y volver a Cuesta de Moras como diputado. Aparte de la vía judicial, en la vía política empezó otra investigación. La Asamblea Legislativa creó y activó una comisión especial para investigar los hechos que motivaron a Casa Presidencial a crear la UPAD. ¿Para qué y por qué se quiso acceder a información sensible de las y los costarricenses? Esa indagatoria está en desarrollo. Los diputados tienen en agenda interrogar al mismo presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre este asunto. Su intención es no dejar cabos sueltos en un caso que no tiene precedentes en nuestro país y que además mantiene abierta una pesquisa judicial contra el presidente y demás funcionarios. Salimos de nuestras fronteras y nos vamos hasta la ciudad de Beirut, en Líbano, que fue epicentro de un desastre. El 4 de agosto una explosión devastó por completo el puerto. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo vemos a continuación. Una combinación química fue la bomba perfecta que devastó el puerto de Beirut, en Líbano. Dejó a la ciudad capital y costera en ruinas, como si un apocalipsis se hubiera desatado. La explosión la provocaron 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenados en una bodega y que hicieron combustión tras un incendio. La poderosa detonación dejó daños a 10 kilómetros a la redonda y un saldo de 200 fallecidos, 6.500 personas heridas y más de 3.000 ciudadanos sin hogar. Andrea Aguilar Calderón es una periodista y escritora costarricense que tiene 3 años de vivir en Beirut. El día de la explosión estaba a solo 3 kilómetros de la zona del desastre. Solo comenzó a rebotar. Inmediatamente yo creí que era un terremoto y me levanté y dije, qué dicha que estoy en el primer piso porque así puedo salir corriendo fácil. Pero justo en ese momento estallaron las ventanas, las puertas y pues entonces ahí fue en el momento en que yo dije, definitivamente esto no es un terremoto, es otra cosa.
confusión y angustia se apoderaron de la comunicadora por varios minutos hasta que pudo saber qué era lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, la desgracia apenas empezaba no solo para la costarricense, sino para miles de personas en Beirut. Pensé que había tenido muchísima suerte porque yo antes vivía frente al puerto, pero decidí pasarme de casa unos meses antes porque pues en realidad no estaba contenta con mi apartamento, encontré uno mejor y me pasé. Pero creo que fue el darme cuenta de que estaba a punto de comenzar un proceso de duelo, no por una persona o por una mascota o por una relación que había perdido, sino por un lugar. La ciudad quedó devastada e irreconocible. Así lo evidencian estos videos grabados por la misma Andrea. Muchas preguntas se dispararon. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se detonó una de las mayores desgracias de este 2020? Con ayuda de Juan José Araya, director de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, lo analizamos. ¿Qué pasó? En este almacén se dio ese calentamiento, tal vez involuntario, de ese material, y la explosión pues, se dio precisamente cuando se descompuso todo ese material, el nitrato de amonio, de una manera muy rápida y muy violenta. Al ocurrir en una escala tan grande, lo que vemos en los videos es precisamente que esa cantidad de gas, al comenzar a expandirse de manera muy rápida, provoca una onda de choque. Una onda de choque que obviamente daña de una manera muy significativa cualquier cosa a su paso, incluyendo edificios. El nitrato de amonio es un fertilizante muy utilizado. En Beirut, esas 2.750 toneladas habían sido decomisadas años atrás y almacenadas bajo pocos o ningún control. Un incendio empezó en el lugar y provocó la desgracia. El nitrato de amonio por sí solo no es fácil de encender. Sin embargo, el fuego y la pirotecnia que estaban en la bodega fueron suficientes para crear la ignición. De hecho, lo probamos así en un laboratorio de la Universidad de Costa Rica. En la cápsula de porcelana hemos colocado 10 gramos de nitrato de amonio más otras sustancias químicas y vamos a iniciar la reacción agregando una gota de agua. Como pudieron observar, al agregar la gota de agua, comienza una reacción que libera energía. Esa energía provoca que el nitrato de amonio se descomponga rápidamente y tenemos esta mini explosión, ¿verdad? Esta mini reacción violenta que nos da una idea de la cantidad de daño que podría hacer el nitrato de amonio en una escala mayor. Este experimento se realizó únicamente con 10 gramos de nitrato de amonio. En el caso del Líbano, explotaron más de 2.750 toneladas. ETA e Iota fueron dos grandes huracanes, dos enormes monstruos que azotaron Centroamérica en muy poco tiempo. Costa Rica tuvo impacto indirecto, pero la peor parte la sufrieron Nicaragua, Honduras y Guatemala. Este es el informe de Mariana Barbosa. El martes 3 de noviembre, mientras Estados Unidos se enfrentaba a unas elecciones presidenciales históricas, nuestra región centroamericana una vez más se enfrentaba a un duro golpe de la naturaleza. El huracán ETA. Con fuertes vientos y lluvias torrenciales, ETA avanzaba lentamente por Centroamérica como huracán categoría 2. Así reportaban nuestros colegas centroamericanos.
Luego de casi 16 horas de afectaciones directas del huracán ETA sobre el Caribe norte de Nicaragua, los daños más importantes reportados hasta esta hora son los de 2 personas fallecidas en el Triángulo Minero. Donde, pues, considerando los niveles de agua, que aquí podemos observar que traen una señora colocado en lo que fue una refrigeradora. Ya, pues, los desperdicios han sido utilizados para poder salvar una vida. ETA tocó Guatemala convertida en depresión tropical. El cuerpo de bomberos confirmó hace pocos minutos el hallazgo del segundo cuerpo a pocos metros de donde encontraron los restos del estadounidense. Aquí, en Costa Rica, ETA cobró la vida de una pareja que murió sepultada por un derrumbe en Cotobruz. ETA desapareció, pero la naturaleza no dio tregua. Las aguas no volvieron a su nivel y el suelo no se secó. Menos de 2 semanas después, el 16 de noviembre, apareció un nuevo huracán, Iota, más fuerte y más devastador. Impactó Nicaragua en categoría 4. Ahorita ya hay reportes de daños, por ejemplo, el barrio de Mostixon de la ciudad de Bilwi, ya hay árboles caídos, ya hay láminas de zinc que han empezado a volar. Así reportaba la periodista Brisa Bucardo desde Puerto Cabezas, en la costa caribe norte de Nicaragua. La misma zona golpeada por la naturaleza a inicios de mes. Esto viene para acá, es una hora. Las últimas 24 horas han sido unas de las más difíciles que han vivido en su historia los habitantes de San Andrés. Esta vez, Iota fue más allá, porque atacó y destruyó las vecinas islas colombianas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El paso del huracán Iota es evidente, calles destruidas, árboles caídos y total desolación. Providencia como la conocíamos ya no existe. El huracán Iota la borró del mapa. Agarrala, agarrala, agarrala. Árboles caídos, daños a la infraestructura vial e inundaciones dejó el huracán Iota en su paso por Nicaragua. ¡Sangre de Cristo! Ambos ciclones tropicales acabaron con la vida de más de 100 centroamericanos y dejaron pérdidas millonarias en infraestructura, cultivos y casas. Hoy los afectados tratan de recuperarse, de levantar lo perdido. Claman por ayuda y esperan la acción rápida de sus gobiernos en la reconstrucción. La carrera espacial tuvo un histórico episodio este año. Desde el cierre del programa de transbordadores en el 2011, la NASA no había vuelto a poner en órbita a sus astronautas despegando desde suelo estadounidense. Este año lo consiguió el 30 de mayo con la ayuda de Elon Musk y su empresa SpaceX. La cápsula Crew Dragon llevó a Douglas Hurley y Robert Behnken hasta la Estación Espacial Internacional. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. Estuvieron 63 días y 23 horas en el espacio. We chose Endeavour for a few reasons. One, because of this incredible endeavor NASA, SpaceX, and the United States has been on since the end of the shuttle program back in 2011. And I were really proud to have an opportunity to be a part of that. We're doing it in a brand new spaceship. Hasta que regresaron el 2 de agosto cuando amerizaron en el Golfo de México con su misión cumplida. Además, hay que destacar que este año Costa Rica conoció que tendrá el segundo compatriota que llegará al espacio después de lo que hizo Franklin Chang Díaz. En este momento estamos aquí en el transbordador espacial. Se trata del doctor Adolfo Chávez, del Tecnológico de Costa Rica, quien fue elegido para participar en la primera misión latinoamericana que irá al espacio. Es una gran responsabilidad. Todos los días tengo que trabajar para poder estar a la altura de esa responsabilidad. Siento una responsabilidad no solo con el país, sino con toda la gente en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no existía un proyecto donde 800 millones de personas pudieran decir, yo quiero al espacio. Su misión sería en el año 2021, la cual no se han revelado muchos detalles, pero tendrá la oportunidad de desarrollar un experimento a bordo del cohete New Shepard. Los femicidios desgraciadamente acapararon titulares durante este 2020 y uno de esos casos fue la desaparición y muerte de la joven Alison Bonilla en Cachí de Cartago.
Pero como Allison, 60 mujeres más fueron víctimas inocentes de violencia de género. Allison era una niña muy alegre. Ella era felicidad. ¿Quién soy yo? Con los niños Allison era súper linda. Se quiere mucho a la tía. Sí. Así recuerda Yendry Vázquez a su hija Allison. El último contacto que tuvo con ella fue el 4 de marzo. La joven de 18 años regresaba del colegio nocturno de Cachí cuando alertó a su madre y a su novio que la estaban persiguiendo. Ella me dijo, ¿me vas a venir a topar al puente? Y yo le dije, sí. Y luego la molesté y le dije, llamemos al 911. Y empecé a hacerle por el audio, Mayday, Mayday, llamemos al 911 que vayan a traer a Allison. Cuando ya vi y revisé el teléfono que solo era un check, le volví a poner, gordita, ¿por dónde venís? Y ya no me contestó más. Desapareció solo 1 kilómetro antes de su casa en Ujarrás. Desde ese momento, el instinto de doña Yendry le despertó la preocupación y la necesidad de emprender una búsqueda sin descanso. Fue una desesperación muy grande porque yo creí que ya la íbamos a encontrar. De hecho, dicen que esa persona que le hizo eso a mi hija, esos días estaba al final de las casas y una persona escuchó donde dijo, nunca la van a encontrar. El OIJ activó la búsqueda de la joven con pocas pistas, como un audio de WhatsApp y algunas prendas que fueron halladas días más tarde. El 26 de marzo, autoridades judiciales allanaron la casa de un hombre de apellido Sánchez Ureña. Se decomisó un vehículo para inspeccionarlo de forma minuciosa. Es hasta el 3 de septiembre que el hombre de apellido Sánchez y vecino de la comunidad de Ujarrás es detenido. Se le allana también el vehículo propiedad del imputado y es donde, prima facie, se logra encontrar una gran cantidad de sangre, tanto en el asiento del chofer, en el asiento del acompañante, como en la cajuela. Y posteriormente, aproximadamente unos 3 meses después, llegan los resultados y efectivamente se confirma que la sangre encontrada en el vehículo del imputado, pues precisamente es la de Allison Bonilla. La línea de investigación pasó de desaparición a homicidio. Aún así, Yendry Vázquez continuó con la búsqueda de Allison. Vecinos y voluntarios se unieron. Más que una primera versión del sospechoso decía que le había lanzado a este botadero clandestino en San Jerónimo. Pero días después, cambió esa versión. Y nosotros decíamos, no importa, no vamos a parar de buscarla, no vamos a parar de publicar en redes sociales, no vamos a parar de pegar afiches. Nosotros no íbamos a descansar y como yo lo dije una vez, íbamos a mover mar, cielo y tierra hasta encontrar a Allison. El OIJ realizó varios intentos e incursiones a ese botadero, hasta que a finales de septiembre se encontraron partes de las vértebras y costillas de la joven. Es un homicidio que tenía características bastante difíciles de analizar. El cuadro fáctico, que es el análisis del sitio en sí, no reflejaba mucha evidencia. O sea, se tenía la certeza de que algo había ocurrido, pero no había mucha evidencia. El 5 de octubre, el OIJ confirmó tras el análisis forense que se trataba de Allison Bonilla. Venimos con la certeza que Allison, Dios a través de ella nos está guiando y hacer lo que tengamos que hacer en tu santísima voluntad. Sin embargo, la desaparición y muerte de Allison no es la única herida. Otros casos de femicidios y actos violentos contra mujeres se registraron este 2020. El 15 de junio apareció el cuerpo enterrado de Luani Valeria Salazar, de 23 años, en Río Azul de la Unión. La expareja sentimental, un hombre de apellidos Mejía Araya, fue detenido como sospechoso. El 20 de julio ocurrió el asesinato de la anestesióloga María Luisa Cedeño en el hotel La Mansión Inn en Manuel Antonio. 3 hombres fueron detenidos como sospechosos: un costarricense de apellido Miranda, un nicaragüense de apellido Herrera y el dueño del hotel, Harry Bodán.
Al mes de octubre, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial registraba 61 muertes violentas solo este 2020. De esas, 11 fueron calificados como femicidios, es decir, mujeres que murieron a manos de su pareja. 9 se tipificaron como homicidios y 41 más están pendientes de calificación. Esto obligó a las autoridades a buscar sanciones más fuertes para tratar de disminuir estos actos violentos. Una de esas herramientas fue la aprobación de la ley contra el acoso sexual callejero en junio y que dejó sus primeras detenciones meses después. Que las mujeres jóvenes ahora se sienten acompañadas, se sienten protegidas por esta legislación y por un grupo de instituciones que la están aplicando. Que tienen ahora las mujeres un instrumento para poder acudir a las autoridades para romper el silencio y manifestarse. La Asamblea Legislativa busca ampliar las sanciones por muertes de mujeres, pues actualmente el femicidio se castiga de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer con quien esté en una relación de matrimonio o unión de hecho. Pero lo que se busca es extender esa pena a las personas en relación de noviazgo o quien cometa el hecho cuando ya la relación haya terminado. Donald Trump fue personaje del año durante este 2020. Sobrevivió a un juicio político, al coronavirus, a protestas bastante serias en todo Estados Unidos, pero no sobrevivió a las elecciones. A partir del próximo 20 de enero, la Casa Blanca en Washington tendrá un nuevo inquilino. Para llegar a este punto hay que retroceder todo el calendario. Pero el protagonista no es Biden, sino Donald Trump. El 5 de febrero se le absolvió del llamado impeachment, donde era juzgado por el Senado por aparentes presiones al gobierno de Ucrania para investigar a su futuro rival electoral, Joe Biden. A Trump lo salva que tenía una mayoría republicana en la Cámara Alta. Trump, por su tipo de discurso que es populista, siempre va a decir que él defiende a un pueblo que ha sido silenciado por una élite corrupta y esa élite corrupta siempre lo va a perseguir y maltratar. Entonces, él siempre se va a empoderar diciendo que toda persecución, toda denuncia hecha por los medios de comunicación son mecanismos para perseguirlo porque él está cumpliendo una misión. Inmediatamente de la absolutoria, Trump recibe los primeros embates de la pandemia. De entrada la desacreditó y minimizó. Incluso se volcó a boicotear a los estados que imponían medidas para frenar los contagios. Eran sus primeros actos para polarizar al país. Yo creo que eso es un irrespeto a los ciudadanos, porque si el presidente sabe que hay una amenaza del nivel del COVID, significa que los ciudadanos tienen el derecho de saber el nivel de amenaza. What do you want? I can breathe. Please, the name of it. I can breathe here. El 25 de mayo muere George Floyd, un afroamericano que fue detenido por la policía y murió bajo custodia en Minneapolis. Floyd se convirtió en todo un símbolo de la injusticia racial y en Estados Unidos afloraron más las divisiones. Sin embargo, Trump no quiso condenar los actos, su silencio le valió más enemistades. Llegó a septiembre, a la recta final de las elecciones presidenciales. En uno de los debates contra el demócrata Biden se la pasó interrumpiéndole. Tan solo 2 días después dio positivo por COVID-19. Su convalescencia fue rápida, pese a que estuvo hospitalizado, fue dado de alta y volvió a la carga en la contienda electoral. La montaña rusa de Trump lo llevó hasta el 3 de noviembre, día de las elecciones. Los resultados fueron tan ajustados que tomaron 5 días para proyectar al ganador. Y un Trump insistente en que hubo fraude. Esto nos trae hasta el momento donde empezamos. La victoria de Joe Biden. El demócrata le arrebató la Casa Blanca a Trump con el récord de más votos populares en la historia de Estados Unidos. NBA star Kobe Bryant was on board that helicopter. Bond. James Bond. Give me a number on my
ladies and gentlemen, Ennio Morricone. Costa Rica simboliza lo que puede hacer una sociedad abandonando las armas y concentrando en resolviendo los problemas sociales. Y le dije, en este cuarto no acomoda a los que he matado. Y en su casa no acomoda a los que he mandado a matar. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Volveremos, eso seguro, pero no sé cuándo. Vida posible, ¿no? Porque la muerte no sienta bien. Y más cuando tú lo que quieres es vivir, ¿no? Nuestro país transita por la peor crisis económica en décadas y lo vamos a ver con cifras. Iniciamos con el desempleo, que a mitad de año llegó al dato histórico más elevado, 24,4% según el INEC. Esto es poco más de 557,000 personas que estaban sin trabajo. Aunque ha mejorado levemente, sigue siendo un dato bastante alto. Vemos también la pobreza. Más de 1,5 millones de personas viven actualmente en esta condición, también datos del INEC, y 435,000 personas están en pobreza extrema. El gobierno ha intentado tomar medidas, sin embargo, algunas de ellas no han gustado a parte de la población. Por ejemplo, la propuesta inicial que pretendía llevar al Fondo Monetario Internacional. Esto generó protestas y bloqueos. Una economía frágil y vulnerable recibió un golpe crítico. En momentos en que el país ya estaba en desaceleración y con serios problemas para generar trabajo, la pandemia impactó como un meteorito. Y esto se puede resumir con un adagio popular, pues que al perro flaco se le pegaron las pulgas. Los efectos son devastadores. Destruyeron trabajos, cerraron negocios y empujaron a muchas familias hacia la pobreza. Tampoco se pudo poder apalear esa bola de nieve que siempre estuvo creciendo desde el punto de vista del gasto público y lamentablemente la recaudación, al no haber una reactivación económica y golpeada por la pandemia también, hizo que la recaudación fuera mucho menor y la brecha, por supuesto, se abrió. Las medidas del gobierno para contener el virus se sumaron para acentuar aún más esta crisis. El turismo tuvo temporada cero y muchas empresas hicieron ajustes. 164,000 trabajadores tuvieron jornadas reducidas y a 80,000 les suspendieron contratos. Hacia finales del año 2020 es una situación fiscal muy comprometida, con un faltante muy grande entre ingresos y gastos que podría rondar los 9 puntos del Producto Interno Bruto y con necesidades de financiamiento muy altas. Pero el disparador más fuerte fue la propuesta que pretendía llevar el gobierno al Fondo Monetario Internacional para acceder a 1.750 millones de dólares. Esa propuesta se presentó en septiembre. Las protestas estallaron en las calles en octubre. Estamos aquí en medio de las piedras. Estamos en medio de las piedras. Devuélvala, gente, devuélvala. Era un programa que buscaba con profundidad llegarle al tema, al problema fiscal que teníamos. Si toda la gente al final nos está diciendo, o mucha gente nos dice que hay un error, pues probablemente había un error. Tal vez la forma de subsanarlo debió haber sido otra, no mediante los bloqueos. Uy, mae.
20 días sumió al país en bloqueos de vías, pérdidas económicas y violencia en carreteras. Bueno, se está quemando la buseta. Uno de los días más críticos fue el 12 de octubre, con fuertes agresiones de grupos de manifestantes frente a Casa Presidencial que se enfrentaron a la policía. El tiempo se agota y deja pocas alternativas. La pandemia obliga a buscar nuevas opciones de endeudamiento y sanar la delicada situación. Pero el margen de error es mínimo o casi nulo. El elemento más inestable y explosivo es el fiscal. Y ahí estamos en un punto, en el muy corto plazo, y yo lo he señalado abiertamente, digamos que estamos en una emergencia fiscal. Y que el tema de la cesación de pagos del Estado no es algo teórico, es algo que es real. El 3 de diciembre, el presidente Alvarado reconoció en una entrevista a La Nación que acudirá al Fondo Monetario Internacional para afrontar la crisis. La nueva propuesta incluirá recortes en el gasto, quitar exoneraciones a impuestos y al mismo tiempo más ingresos por ajustes en tributos. No hay duda que la noticia del año ha sido la pandemia, ese virus que arrodilló a grandes potencias mundiales y que tiene en jaque al planeta entero. Fue un enemigo perfecto y para contar esa historia lo haremos desde el relato de esas personas que han estado en la primera línea de batalla, aquellos que han pasado día y noche en hospitales, atendiendo en unidad de cuidados intensivos, aquellos que han sufrido la enfermedad y también familiares que han perdido algún ser querido por este virus. Wuhan, China. Un misterioso y camaleónico virus empieza a contagiar a sus pobladores. El coronavirus se extiende. El brote, que habría iniciado en un mercado de mariscos, no puede controlarse y los hospitales colapsan. Rápidamente, el virus, bautizado como SARS-CoV-2, se propaga por el país asiático. Luego el continente y posteriormente Europa. Ciudades enteras tienen que confinarse. Sin embargo, ya era muy tarde. La COVID-19 se expande por todo el mundo. Estados Unidos y Brasil confirman los primeros casos en América. En Estados Unidos se ha registrado un primer enfermo, un hombre de unos 30 años que viajó recientemente a China y desde hace una semana está hospitalizado en Seattle. El 6 de marzo llega a Costa Rica. Ya estábamos conscientes de que eso venía, o sea, que eso iba a ocurrir, era ineludible, era inevitable que fuera a haber ya el primer caso confirmado en nuestro país. Entonces ya incluso lo habíamos anunciado. Esta muestra, junto con las dos muestras que ya anunciamos anteriormente el día de ayer, se procesaron simultáneamente y el resultado está arrojando que efectivamente se trata, como indicaba anteriormente, el primer caso de COVID-19 importado en nuestro país. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué velocidad va a agarrar este virus? ¿Vamos a tener una ola tan fuerte como la tuvo España en primer momento o no va a ser tan fuerte, ¿verdad? Entonces, esa era la parte tal vez que más embargaba en mi mente, ¿verdad? Ese cuestionamiento o esas ganas también de saber, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Desde la semana anterior estaba en cuidados intensivos el hombre de 87 años que falleció este miércoles por la tarde en el Hospital San Rafael de Alajuela tras padecer del COVID-19. Se encontraba intubado bajo estricta vigilancia médica. Por favor, reaccionen, no se vayan a lugares públicos. Si tienen personas con factores de riesgo, están justamente en ese riesgo de tener una enfermedad grave. Ocupo que reaccionen. Esa angustia de no conocer bien al enemigo también pues provocaba, claro, que un estrés adicional. Ocurre el primer fallecimiento y uno dice, ¿será que esto se va a disparar? Y vamos a tener un montón de personas vulnerables que se van a enfermar rápidamente y que van a colapsar los servicios de salud, ¿verdad? ¿Será que la población de repente no está entendiendo la gravedad de la situación y entonces van a no lavarse las manos, van a ir a lugares públicos como si nada? Y entonces empezaba a pasarle a uno por la mente muchas de esas posibilidades, ¿verdad? En las alternativas que se presentaban. El Ministerio de Salud, de forma precautoria, declara que hay transmisión comunitaria en el gran área metropolitana. Sabíamos que eso se podía disparar y llegar a la transmisión comunitaria. Claro que hay otra parte, que es la parte de uno optimista, ¿verdad? Esperanzadora, que uno quisiera que esas cosas no ocurrieran. Que uno en algún momento pues
chocaban esos dos, ¿verdad? Uno, la parte de epidemiología, que uno sabía que eso iba a ocurrir en algún momento, versus la parte más idealista, ¿verdad? O optimista, que uno deseara o hubiera deseado que la transmisión comunitaria no se hubiera instaurado, que no hubiera esa transmisión tan grande, pero sabíamos que eso era muy difícil. Lo que pasa es que sostenerla, todo lo que pudimos, justamente nos permitió ganar tiempo para fortalecer las áreas que estaban más débiles o que hubieran sido en realidad vacíos muy nefastos si hubiera habido una transmisión muy fuerte rápidamente, ¿verdad? Yo siempre he reconocido el trabajo que tal vez pasa invisible, pero que, o sea, invisible para los medios de comunicación, para mí es importantísimo de mi familia, de mi núcleo familiar más cercano, mi esposa y mi hija, que con la comprensión, con el amor, ¿verdad? Con el compartir, con el estar ahí, no son los grandes hitos en la vida lo que marcan la diferencia, sino son los pequeños detalles. Entonces, por ejemplo, el mismo hecho que yo llegue a la casa y que mi esposa me abrace, o que mi hija me diga papá, ¿verdad? Eso ya es suficiente. Y también hay que decir bueno, mi mamá, ¿verdad? Mi papá cuando estaba todavía en vida, que él también me apoyaba mucho. Esta información la envió el Ministerio de Salud. El ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, va a estar en aislamiento desde ayer, 24 de agosto, hasta el domingo 6 de septiembre, dado que tuvo contacto con una persona, con su padre, quien fue diagnosticado ayer como positivo por COVID-19. El hecho de que pues, ya tenía 5 meses, por ejemplo, de no ver de forma física a mi padre, ¿verdad? Me hubiera gustado haberlo visto más antes de que se fuera. Pero en realidad son cosas que uno no puede en medio de la pandemia manejar, ¿verdad? Del todo. Entonces son cosas que pasan, lamentablemente, es un dolor muy grande, pero uno tiene que también saber afrontar y saber que al final es lo que yo también he manifestado. Uno tiene que saber que la muerte es parte de las reglas de esta vida y que eso es lo que tiene que hacer que valoremos y apreciemos más esta vida. Soy Marco Vinicio Boza, médico intensivista del Hospital Calderón Guardia. Yo soy Ana Giselle Nelson Banton, enfermera profesional del Hospital Dr. Tonifacio. Estamos enfrentando una tragedia, estamos enfrentando un desastre sanitario, estamos enfrentando una catástrofe, pero esta enfermedad no se autodetermina. Nosotros somos los que podemos definir si la enfermedad se sigue reproduciendo, si la enfermedad sigue creciendo o no. En este hospital, el trabajar con estos tipos de pacientes ha sido una experiencia muy grande para nosotros. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, algo que no esperábamos. No esperábamos ver tantas cosas que estamos viendo hoy en día. Pacientes fallecer, pacientes con problemas respiratorios, pacientes llegándonos, pidiéndonos ayuda, que los salvemos. Aproximadamente para el 28 de marzo, ya estamos teniendo acá en el Calderón Guardia pacientes críticamente enfermos. Ya empezamos a destinar camas de cuidados intensivos a pacientes con COVID-19 y a partir de entonces empezamos un proceso que hasta la fecha continúa de identificación de necesidades de hospitalización, ampliación de zonas de hospitalización de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad, de modo que ha sido un proceso en el que muchos actores han tenido una intervención muy importante. Hemos tenido muchísimas personas creativas que han dedicado su vida profesional a buscar nuevos elementos que nos dieran o que nos den nuevas luces sobre la enfermedad. Y como consecuencia de todo esto, al día de hoy, no solamente tenemos uno de los índices de sobrevida más altos de América Latina, sino también del mundo. Se creó CIACO, que es verdadera maravilla, y para mí es una maravilla, no por los niveles de complejidad que podría haber alcanzado o no, es que para una institución como la Caja del Seguro Social, tomar un hospital experto y especializado en rehabilitación,
y en pocas semanas convertirlo en un centro de alto nivel para el manejo de COVID es verdaderamente un logro, es un éxito impresionante. Nosotros nos consideramos, porque no es cualquier persona que trabaja con pacientes con COVID, por el miedo y el temor de morir. Mis compañeros que trabajan conmigo son conscientes de lo que sabemos y estamos conscientes de que podemos adquirir la enfermedad y morir. Y somos conscientes también de que vamos a dar todo lo mejor de nosotros para ayudar y beneficiar a esas personas. Y sabemos que al morir nosotros, vienen otros atrás que van a tener que hacer lo mismo que nosotros hacemos, ayudar y salvar vidas. Ver a alguien pidiendo ayuda porque le está faltando el aire, o esa debilidad que les da a algunos, o esa falta de potencia como para seguir luchando. Uno hace lo máximo, es duro verlo. Lo más triste es tener que enfrentar la realidad cuando tenés al paciente al lado y lo ves deteriorarse y finalmente algunos de ellos morir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor de la gracia, que envía su Espíritu para iluminar las mentes de los creyentes, esté con todos vosotros. Bueno, él como persona, era una persona muy seria, muy dedicado al estudio, y él siempre le gustaba ayudar a sus compañeros. Él se comía los libros, inclusive él tenía bastantes bibliotecas. Aquí tenía dos, donde estaba actualmente en Tibás, él tenía como 3 bibliotecas. Siempre él llamaba, todos los días llamaba a las 12, 12 y media. Y me dice un día a mi esposa, qué raro que Jorge no llamó hoy, lunes, no llamó martes. Qué raro que habrá pasado, y ya yo lo llamaba y tampoco contestaba. En Tibás, a él le dio como una descomposición y ahí cayó como tipo infarto y cayó y tuvieron que botar la puerta para poder sacarlo de él. Porque él no llegaba a desayunar y dice, vamos a ver qué pasó con el padre Jorge. Y ya de ahí llamaron los doctores y ya dijeron, no, dice, hay que llevárselo al hospital. Si bien en estos momentos de dificultad y de crisis a nivel mundial no siempre se puede participar ahorita sacramentalmente de la Eucaristía, pero sabemos que esta realidad está presente siempre en la iglesia. Sí, él llamó el miércoles, ese miércoles, el 4 de agosto. ¿Y cómo se siente? No, estoy bien, es que bronquitis y estoy un poquito afectado, pero durante 2 días no voy a llamar, dice, porque me van a hacer unos exámenes y me van a poner un respirador. Y hasta ahí. Desde ese día, ya no más. No es lo mismo, el soporte de nosotros era él. Y él era el mayor. Y ahí se nos fue. Mi nombre es Ronnie Alexander Lizano Valverde, edad 56 años, paciente de COVID-19. Yo estuve trabajando todo el día, bajándole una caja del carro, y el muchacho estuvo conmigo todo el día. No tenía mascarilla y no estaba usando nada de lo que hay que usar.
Entonces ya el día siguiente, lunes, ya yo empecé con una tos, ya día martes, ya relativamente yo no me acuerdo de nada. Que aparentemente yo estaba grave. Entonces, bueno, que yo entré en coma. Yo entré en coma. 22 días me tuvieron dormido. El día 11 de septiembre, que era el día de mi cumpleaños, ese día me iban a despertar y tuvieron que volverme a dormir porque se me habían bajado las plaquetas y a mi esposa lo único que le decían era que yo estaba muy delicado. Salí sin movimiento prácticamente. Ya en salón yo no podía ni mover las manos. A mí me tenían que dar de comer y todo. Entonces ya los días que ya empecé a mover las manos por un muchacho que me estaba haciendo terapia ahí. Y poco a poco empecé con movimiento. Ahora me tienen en terapia para volver a empezar a caminar. Exactamente, volví a vivir. Y decirle a la gente que muchas personas que no creen en esto, que por favor crean, porque hay unos que les da asintomático, les da suave, pero que no les dé como me dio a mí y le he dado a más de uno que ya no está. Entonces que se cuiden, que usen las mascarillas, que usen el alcohol y se laven las manos y que crean en esto porque en realidad sí es verdad. Esta historia no termina acá, aún falta mucho camino por recorrer para derrotar de forma definitiva a este virus, a este enemigo perfecto. Y para eso tenemos que seguir cuidándonos y que el 2021 sea un año mucho mejor para todos. De esta forma terminamos Telenoticias Informe Final. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.